Un millonario aburrido cambia la comodidad de su coche privado por la incomodidad de un autobús abarrotado. Entre los pasajeros, una mujer sencilla sostiene una bolsa como si fuera un tesoro. El contraste entre sus realidades lo desconcierta y lo atrae de forma inexplicable. Y de ese encuentro improbable nace una conexión que desafía todo lo que él conocía. Esperamos que disfrute del conmovedor giro de esta historia. El amor mostrará la belleza de la vida. Si le gusta, suscríbase a nuestro canal. La lluvia azotaba Madrid aquella mañana gris de otoño, transformando las calles de la metrópolis en ríos y los pasos apresurados en salpicaduras. Para Antonio Carlos Ramallo, de 47 años, aquel era solo un día más en que el cielo lloraba por él. Dueño de la constructora Ramallo, una de las más grandes del país, especializada en proyectos de lujo, observaba desde la ventana de su apartamento en la Gran Vía el movimiento de la gente allá abajo, pequeñas como hormigas, protegiéndose como podían del temporal. Algo diferente sucedió aquel día. El chofer particular de Antonio Carlos había llamado avisando que había sufrido un pequeño accidente de camino a recogerlo. Nada grave, pero lo suficiente para que el vehículo necesitara ser remolcado al taller. En circunstancias normales, el empresario simplemente llamaría un taxi o un coche por aplicación, pero un impulso inexplicable, quizás nacido del aburrimiento o de un cansancio existencial que ni siquiera él comprendía, hizo que decidiera tomar un autobús. ¿Un autobús? ¿Está seguro, doctor Antonio?, preguntó Mariana, su secretaria al teléfono, con la voz cargada de asombro. Sí, no se preocupe, tomaré el autobús hasta la oficina. Reorganice las reuniones de la mañana, por favor. Colgó antes de que ella pudiera protestar. Se puso un abrigo negro sobre su traje italiano hecho a medida, cogió un paraguas que apenas recordaba haber usado y salió. La parada de autobús estaba llena. Gente común, trabajadores, estudiantes. Antonio se sintió fuera de lugar, como pez fuera del agua. Hacía años que no utilizaba el transporte público. Desde los tiempos de la universidad, cuando aún era solo un estudiante de ingeniería con sueños más grandes que el bolsillo. Ahora, multimillonario, dueño de una de las mayores constructoras de España, allí estaba él, esperando el autobús como cualquier ciudadano común. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Cabello castaño ondulado, recogido en un moño sencillo. Ojos grandes y expresivos, de un verde profundo que contrastaba con su piel morena. No era una belleza hollywoodiense, de esas que aparecen en las portadas de revistas. Era una belleza real, genuina, de quien no tiene tiempo para arreglarse, pero lleva en el rostro la marca de una vida intensa. Llevaba una bolsa de pan sencilla, de esas de panadería de barrio, y la protegía de la lluvia como si allí estuviera el mayor tesoro del mundo. Usaba ropa sencilla, vaqueros, una blusa blanca básica, y por encima una chaqueta de punto un poco gastada en las mangas. Sus zapatos eran bajos, prácticos, de quien pasa mucho tiempo de pie. El autobús llegó, y en la confusión para entrar, Antonio y la mujer acabaron sentados lado a lado. Ella sostenía la bolsa de panes en el regazo con un cuidado que intrigó al empresario. ¿Son panes especiales?, preguntó él, en un impulso que ni él mismo entendió. Ella lo miró por un momento, como si estuviera evaluando si aquel hombre de traje caro realmente le estaba hablando a ella. «Son para don Olavo», respondió con una sonrisa tímida. «Tiene 93 años y le encanta el pan francés recién hecho. Soy su cuidadora». «¿Cuidadora?», preguntó Antonio, genuinamente interesado. «Sí, cuido de personas mayores. Don Olavo es mi paciente desde hace 4 años», explicó ella, y sus ojos brillaron al hablar del anciano. Fue profesor de literatura en la UCM durante toda su vida. Tiene historias increíbles. Había algo en la forma en que ella hablaba, en la delicadeza con que trataba aquella simple bolsa de panes, que tocó a Antonio profundamente. En su mundo de negocios millonarios, contratos y reuniones interminables, él había olvidado cómo era el calor humano, el cuidado genuino por el otro. «Mi nombre es Antonio», dijo, extendiendo la mano. «Soy Elena», respondió ella, estrechándole la mano con sorprendente firmeza. Elena Alba. Aquel simple toque de manos generó una corriente eléctrica que recorrió el cuerpo de Antonio. ¿Cuánto tiempo hacía que no sentía eso? Quizás nunca.
Su matrimonio con Cristina había sido más un arreglo de conveniencia social y empresarial que una unión por amor. 12 años de una relación fría, calculada, que terminó hace 3 años cuando ella lo cambió por un empresario más joven y más rico. El autobús frenó bruscamente y Elena casi dejó caer la bolsa de panes. Antonio la ayudó a sujetarla. «Gracias», dijo ella, y sus ojos se encontraron con los suyos por un breve momento. En aquel instante, algo cambió dentro del empresario, como si un interruptor se hubiera encendido en su pecho, iluminando una habitación que había estado a oscuras durante años. El autobús siguió su trayecto por la caótica Madrid. Los dos conversaron sobre trivialidades, el tiempo, el tráfico de Madrid, los barrios por donde pasaban. Elena contó que vivía en Chamberí, en un pequeño apartamento que compartía con su hermana menor, Juliana, que estudiaba enfermería. Antonio escuchó, fascinado por la simplicidad y por la alegría con que ella hablaba de su vida modesta. Cuando llegó su parada, Elena se despidió con una sonrisa. «Fue un placer conocerlo, Antonio. Que tenga un buen día». Él la observó bajar del autobús, la bolsa de panes protegida de la lluvia bajo la chaqueta, y sintió una extraña melancolía, como si algo precioso hubiera salido de su vida tan rápidamente como entró. En los días siguientes, Antonio no conseguía quitarse a Elena de sus pensamientos. La imagen de ella, su sonrisa sincera, la forma en que hablaba con cariño de su paciente anciano, todo eso lo perseguía. «¿Qué te pasa, jefe?», preguntó Jorge, su amigo de la infancia y ahora director financiero de la constructora. «Estás en las nubes». «Nada», respondió Antonio, pero su tono no convenció. El viernes tomó una decisión impulsiva. Prescindió del chofer nuevamente y fue a la misma parada de autobús a la misma hora. Por un golpe de suerte, o quizás destino, Elena estaba allí, con su bolsa de panes. «Hola», dijo él acercándose. Ella lo miró, sorprendida, y entonces sonrió. «El empresario del autobús», dijo con un tono juguetón. «¿Qué hace aquí de nuevo?» «Mi chofer tuvo otro problema», mintió, sintiéndose inmediatamente culpable. Elena rió, un sonido cristalino que calentó el corazón de Antonio. «Debería pensar en contratar otro», sugirió ella, entrando en el autobús que acababa de llegar. Se sentaron juntos nuevamente, y la conversación fluyó aún más fácilmente que la primera vez. Antonio contó un poco sobre su trabajo, omitiendo detalles que pudieran revelar su verdadera condición financiera. Elena habló más sobre don Olavo y los otros ancianos a quienes cuidaba en días alternos. «Siempre quise hacer algo diferente», confesó ella. «Abrir una panadería comunitaria de esas que ofrecen cursos para jóvenes del barrio, que sea un punto de encuentro, ¿sabe? Pero eso es solo un sueño». «¿Por qué sería solo un sueño?», se preguntó él. «Dinero», respondió ella, con un encogimiento de hombros resignado, o mejor dicho, la falta de él. Antonio sintió un impulso de decir que podría ayudarla, que tenía dinero suficiente para abrir 10 panaderías si ella quisiera. Pero se contuvo. Algo le decía que Elena no era el tipo de persona que aceptaría ese tipo de ayuda, especialmente de alguien que acababa de conocer. Cuando llegó la hora de que ella bajara, Antonio se armó de valor. «Elena, ¿aceptaría tomar un café conmigo cualquier día de estos?» Ella dudó por un momento, y él temió que fuera a rechazar. «¿Por qué no?», respondió finalmente. «Pero tendría que ser cerca de la casa de don Olavo. No puedo alejarme mucho durante mi horario de trabajo». Intercambiaron números de teléfono, y Antonio se sintió ridículamente feliz, como un adolescente que acaba de conseguir el contacto de su amor de escuela. El café tuvo lugar 3 días después, en una pequeña panadería cerca de la casa de don Olavo en Retiro. Era un lugar sencillo, acogedor, muy diferente de los restaurantes de lujo que Antonio frecuentaba. Pero había algo genuino allí, en el olor a pan fresco, en el ruido de las tazas, en las conversaciones a su alrededor. Elena llegó puntualmente, vistiendo un vestido sencillo de algodón floreado y una chaqueta vaquera. Estaba hermosa, de una forma natural que hizo que el corazón de Antonio se acelerara. ¿Consiguió librarse de su chofer problemático hoy?, bromeó ella, sentándose a la mesa. Él sonrió, aún manteniendo la farsa. «En realidad, decidí venir en taxi».
La conversación fluyó durante horas. Antonio descubrió que Elena tenía 32 años, era natural de Sevilla, y se había mudado a Madrid 10 años atrás, en busca de mejores oportunidades. Se graduó como técnica de enfermería, pero acabó especializándose en el cuidado de personas mayores, área que descubrió amar. Hablaba de la profesión con pasión, de los desafíos y las alegrías de cuidar a personas en su fase final de la vida. Tienen tanto que enseñar, dijo ella, tanta sabiduría, tantas historias. Es como tener acceso a una biblioteca viva. Antonio, por su parte, contó versiones editadas de su vida. Dijo que trabajaba en construcción, lo que no era mentira, pero omitió el tamaño y el prestigio de su empresa. Habló de la infancia en Zaragoza, de sus padres ya fallecidos, del matrimonio fracasado. Se sorprendió con su propia honestidad al admitir: «Creo que nunca amé realmente a mi exesposa. Fue un matrimonio de conveniencia, ¿sabe? Nuestras familias se conocían, teníamos los mismos amigos, frecuentábamos los mismos lugares». Elena lo observaba con aquellos ojos verdes penetrantes, como si pudiera ver más allá de las palabras, directamente a su alma. «¿Y ahora? ¿Qué busca?», preguntó ella. La pregunta tomó a Antonio desprevenido. ¿Qué buscaba? Nunca se había detenido a pensar en ello realmente. Tenía todo lo que el dinero podía comprar: mansiones, coches, yates, viajes de lujo. Pero sentado allí, en aquella panadería sencilla, conversando con aquella mujer extraordinaria en su simplicidad, percibió que nada de eso importaba. «Creo que busco algo real», respondió, sorprendido con su propia sinceridad. «Algo verdadero». La sonrisa de Elena iluminó su rostro. «Eso es un buen comienzo», dijo, tocándole ligeramente la mano sobre la mesa. Aquel toque, tan simple, tan inocente, envió ondas de calor por el cuerpo de Antonio. Hacía años que no se sentía así, vivo, presente, conectado. Cuando se despidieron, acordaron encontrarse de nuevo. Y así comenzó una rutina de cafés, paseos por el parque, conversaciones que se extendían durante horas. Antonio se descubrió completamente encantado por Elena, por su simplicidad, su generosidad, su forma de ver el mundo. Pero una sombra planeaba sobre aquella naciente felicidad. La mentira inicial, la omisión sobre quién realmente era, crecía como una barrera invisible entre ellos. Cuanto más se acercaban, más difícil se volvía contar la verdad. Y Antonio temía, más que cualquier cosa, que al revelar su verdadera identidad, perdiera aquello que estaba empezando a significar todo para él. Lo que él no sabía era que otras fuerzas ya se movían para complicar aún más aquella historia. Cristina Méndez, su exesposa, había regresado recientemente de una temporada en París y estaba decidida a recuperar la posición social que había perdido con el divorcio. Y sus ojos ambiciosos ya habían detectado el cambio en el comportamiento del exmarido, los horarios extraños, las sonrisas inesperadas. «Descubrí algo muy interesante sobre Antonio», le dijo a una amiga durante un almuerzo en el Ritz. «Parece que nuestro gran empresario se está mezclando con la plebe». Su sonrisa no alcanzaba los ojos fríos, calculadores. «Y eso puede ser exactamente lo que necesito para volver al juego». El mes de mayo avanzaba y con él la relación entre Antonio y Elena florecía como los jacarandás que comenzaban a colorear las avenidas de Madrid. Se encontraban casi diariamente ahora, siempre en lugares sencillos que no despertaran sospechas sobre la verdadera condición financiera de Antonio. Cafeterías de barrio, plazas públicas, una librería antigua en el centro de la ciudad, eran espacios donde el empresario, acostumbrado al lujo, redescubría el placer de las cosas sencillas. En una tarde de domingo, Antonio invitó a Elena a conocer la casa de don Olavo, el anciano de quien ella tanto hablaba. Dudosa al principio, ella acabó aceptando. «Siempre me está preguntando por el chico del autobús», explicó riendo. Creo que le entró la curiosidad. La residencia de don Olavo estaba en una calle arbolada de El Viso, una casa antigua pero bien conservada, con un jardín meticulosamente cuidado. Al entrar, Antonio fue recibido por el olor a libros antiguos y por el suave sonido de un LP de flamenco sonando de fondo. «Así que este es el famoso Antonio», dijo don Olavo, un señor de cabellos blancos y postura erguida, extendiendo una mano arrugada pero firme.
Elena no para de hablar de usted. Don Olavo, protestó Elena, ruborizándose. El anciano rió, un sonido ronco y cálido. Perdón, mi querida, pero es la verdad. Además, un viejo como yo tiene ciertos privilegios como el de ser indiscreto ocasionalmente. A Antonio le gustó instantáneamente aquel señor. Durante las horas que siguieron, conversaron sobre literatura, historia, música. Don Olavo tenía un conocimiento enciclopédico y un humor agudo. Cuando Elena fue a la cocina a preparar un té, el anciano bajó la voz. «Ella es especial, ¿verdad?», preguntó con una mirada perspicaz. «Mucho», respondió Antonio sinceramente. «Cuídela bien», dijo don Olavo ahora con seriedad. «Elena tiene un corazón enorme, pero ya ha sufrido demasiado. Su exnovio era un canalla que la abandonó cuando descubrió que la familia de ella no tenía dinero como él pensaba». La información tomó a Antonio por sorpresa. Elena nunca había mencionado un exnovio o cualquier relación pasada. La idea de que alguien pudiera haberla herido despertó en él un sentimiento protector que no sabía poseer. «No se preocupe, don Olavo», garantizó. «Jamás la heriría». El anciano lo estudió por un momento, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. «Bueno», dijo finalmente, «porque si lo hace viejo o no, encontraré la manera de hacerle pagar». La amenaza fue dicha con una sonrisa, pero Antonio no dudó de la seriedad detrás de ella. Cuando salieron de la casa de don Olavo ya era de noche. Antonio sugirió que pidieran un taxi, pero Elena prefirió caminar hasta la parada de autobús. «Me gusta andar por la ciudad, especialmente por la noche», explicó. «Hay algo mágico en Madrid cuando las luces se encienden». Caminaron lado a lado, los brazos ocasionalmente tocándose, enviando escalofríos por la espalda de Antonio. Había una tensión en el aire, una expectativa que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. «Don Olavo le cayó bien», dijo Elena rompiendo el silencio. «No suele caerle bien mucha gente». «A mí también me cayó bien», respondió Antonio. «Es fácil ver por qué habla de él con tanto cariño». Elena sonrió, aquella sonrisa que ahora era lo favorito de Antonio en el mundo. «Es como un abuelo para mí. Mi familia está toda en Andalucía, los echo de menos. ¿Por qué no los visita más frecuentemente?» Elena se encogió de hombros. «Trabajo, falta de dinero. La vida adulta es complicada, ¿verdad?». Antonio sintió nuevamente el impulso de ofrecer ayuda financiera, de decir que podría comprar billetes de avión para que ella visitara a su familia siempre que quisiera. Pero se contuvo. El comentario de don Olavo sobre el exnovio aún resonaba en su mente. Lo último que quería era que Elena pensara que estaba intentando comprarla de alguna manera. Cuando llegaron a la parada de autobús, se quedaron en silencio por un momento, mirándose. Antonio reunió coraje y lentamente se inclinó hacia ella. Elena no retrocedió. Sus labios se encontraron en un beso suave, tierno, lleno de promesas no dichas. Cuando se separaron, Elena lo miraba con una mezcla de alegría y confusión. «Esto es una locura», susurró. «Nos conocemos hace tan poco tiempo, pero parece que te conozco de toda la vida», respondió Antonio, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad de aquellas palabras. Ella sonrió, tocándole el rostro con delicadeza. «También siento eso». El autobús llegó rompiendo el momento. Elena le dio un último beso rápido y subió. Antonio se quedó parado en la parada, observando el vehículo alejarse, sintiéndose al mismo tiempo completamente feliz y terriblemente angustiado. La mentira sobre su vida pesaba cada vez más. Sabía que necesitaba contarle la verdad a Elena, y pronto. A la mañana siguiente, Antonio llegó a la oficina de la constructora Ramallo con una energía renovada. Su secretaria, Mariana, notó inmediatamente el cambio. «Buenos días, doctor Antonio», dijo ella con una sonrisa curiosa. «Usted está diferente». «¿Diferente cómo, Mariana?», preguntó él mientras cogía su agenda. «Más ligero. Hace años que no lo veo sonreír así». Antonio no pudo negarlo. Se sentía más ligero, más vivo de lo que jamás se había sentido. Incluso las reuniones interminables y los problemas con los proveedores parecían menos estresantes. Pensaba constantemente en Elena, en cómo le contaría la verdad, en cómo sería su reacción. Al final de la tarde, recibió una visita inesperada. Cristina,
su exesposa, entró en su oficina sin anunciarse, como solía hacer en los tiempos en que estaban casados. «Antonio, querido», dijo ella con aquella sonrisa calculada que él conocía tan bien. «¿Cuánto tiempo?». Cristina estaba deslumbrante, como siempre, alta, rubia, con un vestido de diseñador que realzaba su esbelta figura, pero Antonio, que un día había sido hechizado por aquella belleza, ahora solo podía compararla desfavorablemente con la belleza natural y sencilla de Elena. «¿Qué quieres, Cristina?», preguntó directo. No tenía paciencia para juegos. Ella fingió ofenderse. «¿Así se trata a una vieja amiga? Solo vine a ver cómo estás». Antonio levantó una ceja, escéptico. «Estoy muy bien, como puedes ver. Ahora, si me disculpa, tengo trabajo que hacer». Cristina no se movió. En lugar de eso, se acercó a la mesa, inclinándose ligeramente hacia adelante, en una posición que sabía que era provocativa. «Oí decir que andas frecuentando lugares inusuales». El corazón de Antonio se aceleró. «No sé de qué está hablando». «No. Autobuses públicos, cafeterías de barrio, librerías polvorientas», enumeró ella con una sonrisa maliciosa. «Y siempre en compañía de una tal cuidadora de ancianos». Antonio sintió la sangre helarse en sus venas. ¿Cómo sabía Cristina sobre Elena? «¿Me está espiando?», preguntó furioso. Ella rió, un sonido frío, sin alegría. «Por favor, Antonio. Madrid es una ciudad grande, pero los círculos sociales son pequeños. La gente comenta». Él se levantó rodeando la mesa para encararla. «Aléjate de ella, Cristina. Hablo en serio». La advertencia solo pareció divertirla aún más. «Oh, entonces es verdad. El poderoso Antonio Ramallo está enamorado de una simple cuidadora. ¡Qué romántico!». Su voz destilaba sarcasmo. «Mi vida personal no es asunto suyo», dijo él, entre dientes. «Ahí es donde se equivoca, querido», respondió ella, acercándose peligrosamente. «Todo lo que afecta a la constructora Ramallo es asunto mío. ¿O ha olvidado que aún tengo acciones de la empresa? ¿Y qué cree que pensarán sus socios, sus clientes, cuando sepan que usted se está involucrando con alguien tan por debajo de su nivel?» Las palabras de ella lo golpearon como un puñetazo, no por lo que implicaban sobre él, sino por el desprecio con que se referían a Elena. «Salga de mi oficina», ordenó con una voz helada que no dejaba margen para la discusión. Cristina dio un paso hacia atrás, pero su sonrisa no vaciló. «Como quiera, pero piense en lo que le dije, Antonio. Algunas diversiones son aceptables, pero no confunda eso con algo serio. Usted tiene una imagen que cuidar». Después de que ella se fue, Antonio se hundió en su silla, la mente hirviendo. La amenaza implícita en las palabras de Cristina era clara. Ella haría todo lo posible para alejarlo de Elena, usaría todas las armas que tuviera. Cogió el teléfono y marcó el número de Elena, pero se detuvo antes de completar la llamada. ¿Qué le diría a ella? Que su exesposa, de quien ella ni siquiera sabía que existía, estaba amenazando su relación, que él era, en realidad, uno de los hombres más ricos de Madrid, y no un simple empleado de constructora como había dado a entender. Dejó el teléfono a un lado, sintiéndose derrotado. Necesitaba contarle la verdad a Elena, pero ahora temía aún más su reacción. ¿Y si ella pensaba que él había estado jugando con ella todo este tiempo? ¿Y si lo rechazaba al descubrir quién era realmente? A la mañana siguiente, Antonio decidió que no podía posponer más la conversación. Llamó a Elena y la invitó a cenar. «¿Cenar?», repitió ella sonando sorprendida. «Esto es nuevo». «Sí, quiero llevarte a un lugar especial», dijo él, armándose de valor. «Hay algo importante que necesito contarte». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Suena serio», comentó Elena finalmente con un tono preocupado. «Es importante», respondió Antonio, eligiendo las palabras con cuidado. «Pero no es nada de lo que debas preocuparte». «Está bien», aceptó ella, aún sonando aprensiva. «¿Dónde nos encontramos?». Antonio dio la dirección de un restaurante en el barrio de Salamanca, un lugar elegante pero no ostentoso, donde podrían conversar con privacidad. Acordaron encontrarse a las 8 de la noche. Durante todo el día, Antonio ensayó mentalmente lo que diría.
¿Cómo explicaría la mentira inicial sin parecer manipulador? ¿Cómo haría que Elena entendiera que sus sentimientos por ella eran genuinos, a pesar de la farsa? Llegó al restaurante media hora antes de lo acordado, nervioso como nunca lo había estado antes de una reunión de negocios. Pidió una botella de vino tinto, el favorito de Elena, y esperó. 8, 8:15, 8:30. Elena no aparecía. Antonio llamó a su móvil, pero caía directamente en el buzón de voz. La preocupación comenzó a reemplazar el nerviosismo. No era propio de Elena retrasarse, y mucho menos dejar de atender el teléfono. A las 9, cuando estaba a punto de ir a buscarla, recibió un mensaje. «Lo siento, no puedo ir, no me busques más». Antonio miró la pantalla del móvil, incrédulo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué Elena decía aquello? Intentó llamar de nuevo, pero seguía cayendo en el buzón de voz. Desesperado, pagó la cuenta y se dirigió al apartamento de Elena en Chamberí. Nunca había estado allí antes. Ella siempre había sido reservada sobre su espacio personal, pero sabía la dirección. El edificio era sencillo, un edificio antiguo de clase media-baja. Antonio tocó el portero automático del apartamento 302, el corazón latiéndole aceleradamente. Nadie contestó. Insistió varias veces, sin éxito. Una señora mayor que salía del edificio lo observaba con curiosidad. «¿Busca a Elena?», preguntó ella. «Sí», respondió Antonio, aliviado por encontrar a alguien que la conocía. «¿Sabe si está en casa? Salió hace poco con su hermana», informó la señora. Parecían tener prisa. La chica estaba llorando. La información solo aumentó la preocupación de Antonio. ¿Elena llorando? ¿Qué podría haber sucedido? ¿Sabe a dónde fueron? La anciana negó con la cabeza. «No, hijo mío, pero si quiere dejar un recado, puedo entregárselo cuando vuelvan». Antonio dudó. ¿Qué podría decir en un recado que explicara la situación? «Gracias, pero intentaré encontrarla en otro lugar». Salió del edificio más confuso que cuando llegó. Intentó pensar en todos los lugares donde Elena podría estar. ¿La casa de Don Olavo? Quizás. Era el único lugar que conocía asociado a ella. Al llegar a la residencia del anciano, Antonio tocó el timbre repetidas veces, hasta que una luz se encendió y Don Olavo abrió la puerta, vistiendo un albornoz y con expresión irritada. «¿Antonio?», preguntó sorprendido. «Son casi las 10 de la noche. Disculpe molestarlo, Don Olavo, pero estoy buscando a Elena. Es urgente». La expresión del anciano cambió de irritación a preocupación. «Elena no está aquí. De hecho, llamó antes cancelando el turno de mañana. Dijo que necesitaba resolver algunos problemas personales». «¿Qué problemas?», presionó Antonio. Don Olavo se encogió de hombros. No entró en detalles, pero parecía afectada. Antonio sintió un nudo en el estómago. Algo grave había sucedido. Algo que hizo que Elena cancelara no solo la cena con él, sino también su compromiso profesional con Don Olavo. «Si ella se pone en contacto, por favor, diga que necesito hablar con ella», pidió. «Es importante». Don Olavo asintió, observándolo con atención. «¿Ustedes se pelearon?». «No», respondió Antonio, sinceramente confuso. «Al menos no que yo sepa». El anciano pareció reflexionar por un momento. «Antonio, ¿puedo hacerle una pregunta?». «Claro». «¿Ha sido completamente honesto con Elena?». La pregunta golpeó a Antonio como un disparo. ¿Don Olavo había percibido algo? ¿Sabía quién era él realmente? «¿Por qué pregunta eso?», desvió. El anciano suspiró. «Elena ya fue herida antes por alguien que escondía quién era realmente. Ella es fuerte, pero también es sensible. Si usted le está ocultando algo, quizás sea hora de contarle la verdad». Las palabras de Don Olavo hicieron que Antonio se helara. ¿Sería posible que Elena hubiera descubierto la verdad sobre él? ¿Que alguien le hubiera contado quién era él realmente? La imagen de Cristina en su oficina, con aquella sonrisa maliciosa, surgió en su mente. ¿Sería posible? «Gracias, Don Olavo», dijo, ya alejándose. «Seguiré buscándola». «Buena suerte», respondió el anciano. «¿Y Antonio? Sea lo que esté pasando, recuerde que la verdad, por más dolorosa que sea, es siempre el mejor camino». Antonio asintió y volvió a su coche. Sentado allí, intentó llamar a Elena una vez más, sin éxito. La sensación de impotencia lo consumía.
¿Cómo la encontraría en una ciudad del tamaño de Madrid? Y aunque la encontrara, ¿qué diría para hacerla escucharlo? Fue entonces cuando su móvil sonó. Por un momento su corazón dio un salto pensando que pudiera ser Elena. Pero era un número desconocido. Contestó, esperanzado. «¿Aló, señor Ramallo?», preguntó una voz femenina joven que él no reconoció. «Sí, ¿quién habla?». «Soy Juliana, hermana de Elena». Antonio sintió una ola de alivio. «Juliana, gracias a Dios. Estoy buscando a Elena. ¿Está bien?». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «No, no está bien», respondió Juliana con frialdad. «Gracias a usted». «¿Gracias a mí?», repitió Antonio, confuso. «¿Qué pasó?». «Por favor, necesito hablar con ella». «Ella no quiere hablar con usted», dijo Juliana firmemente. «Y honestamente, no la culpo. ¿Cómo pudo hacerle esto? Jugar con sus sentimientos de esa manera». Antonio sintió un peso en el pecho. «Juliana, por favor, dígame qué pasó. No sé de qué está hablando». Otra pausa. «¿Realmente va a fingir que no sabe?». «Juro que no sé. Por favor, explíqueme». Juliana suspiró profundamente. Esta tarde una mujer buscó a Elena en el trabajo. Hermosa, elegante, con joyas caras. Dijo ser Cristina Ramallo, su esposa. El mundo de Antonio se desmoronó con aquellas palabras. Cristina. Ella había buscado a Elena. Se había presentado como su esposa, no exesposa. «Cristina es mi exesposa», explicó rápidamente. «Estamos divorciados hace 3 años. Ella está mintiendo». «Ella mostró fotos, Antonio», continuó Juliana, ignorando su explicación. «Fotos de ustedes dos en eventos sociales recientes. Dijo que usted tiene fetiche de acercarse a mujeres de clase baja para divertirse, que no es la primera vez que hace esto». Antonio sintió náuseas. Cristina había manipulado la situación perfectamente, usando fotos antiguas, probablemente editadas para parecer recientes. Y lo peor de todo, había tocado exactamente el punto débil de Elena, su miedo a ser usada, a ser vista como inferior. «Esto es una mentira, Juliana», dijo desesperado. «Sí, le escondí a Elena quién era realmente, que soy dueño de la constructora, no solo un empleado. Tuve miedo de que ella me juzgara por mi dinero, pero nunca jamás quise herirla o jugar con sus sentimientos. Estoy enamorado de su hermana». «Difícil de creer después de lo que vimos hoy», respondió Juliana, pero su tono se había suavizado un poco. Aquella mujer tenía respuestas para todo. Sabía detalles de la vida de Elena, cosas que solo usted podría haberle contado a ella. El horror de Antonio aumentó. Cristina se había preparado meticulosamente para aquella sabotaje. Probablemente había contratado un investigador particular para recabar información sobre Elena. «Juliana, por favor, dígame dónde está Elena. Necesito explicarle personalmente, mirándola a los ojos». «Ella no quiere verlo, Antonio. Está destrozada. Cree que fue usada, humillada». «Pero nada de eso es verdad», exclamó él desesperado. «Quizás», concedió Juliana. «Pero la verdad es que usted mintió sobre quién era desde el principio. ¿Cómo puede ella confiar en usted ahora?». La pregunta golpeó a Antonio profundamente, porque sabía que Juliana tenía razón. Había construido su relación con Elena sobre una mentira. Aunque sus intenciones fueran buenas, se había equivocado. «¿Qué puedo hacer?», preguntó casi suplicando. «Por favor, Juliana, ayúdeme. Amo a su hermana». Hubo un largo silencio. «No sé si hay algo que pueda hacer ahora», respondió finalmente. «Elena decidió regresar a Sevilla por un tiempo. Se quedará en casa de nuestros padres». «¿Cuándo se va?». «Mañana por la mañana. Nuestro tío viene a buscarla en coche». Antonio sintió una punzada de esperanza. Aún había tiempo. «Juliana, necesito un favor. No le cuente a Elena sobre esta llamada. Encontraré la manera de hablar con ella antes de que se vaya, de explicárselo todo». Más silencio. «No sé, Antonio». «Por favor», insistió él. «Su hermana merece saber la verdad, toda la verdad, antes de tomar una decisión». Juliana suspiró nuevamente. «Está bien, no le contaré sobre esta llamada, pero tampoco lo ayudaré a encontrarla». «Justo», aceptó Antonio. «Gracias, Juliana». Después de colgar,
Antonio permaneció en el coche durante mucho tiempo pensando. Cristina había jugado sucio, muy sucio, y ahora él necesitaba encontrar una forma de arreglar el daño. Elena pensaba que había sido usada, humillada, y en cierta medida ella tenía razón en sentirse así. Él había escondido una parte importante de quién era, pero una cosa era segura. No dejaría que Cristina destruyera lo mejor que le había pasado en su vida. Encontraría a Elena antes de que partiera para Andalucía, y le contaría toda la verdad, sin omisiones. Y entonces sería decisión de ella si podía perdonarlo o no. Con esa resolución, encendió el coche y condujo de vuelta a casa, ya elaborando un plan. Necesitaría la ayuda de Jorge, su amigo y director financiero, y quizás incluso de don Olavo. Pero encontraría la manera. Tenía que encontrarla. La mañana siguiente amaneció con una lluvia fina y melancólica que combinaba perfectamente con el estado de ánimo de Antonio. Apenas había dormido, pasando la noche en vela, alternando entre llamar al móvil de Elena, que seguía apagado, y planear cómo encontrarla antes de que partiera para Sevilla. A las 6 de la mañana ya estaba de pie, vestido y listo para la acción. Llamó a Jorge despertándolo. «Antonio, ¿pasó algo?», preguntó el amigo con voz somnolienta. «Necesito tu ayuda, Jorge. Es una emergencia personal». En pocas palabras explicó la situación. Jorge, que conocía a Cristina demasiado bien y sabía de lo que era capaz, no cuestionó. «¿Qué necesitas que haga?». «Quiero que vayas al edificio de Elena en Chamberí. Quédate observando discretamente. Si ves a alguien saliendo con maletas, avísame inmediatamente. Necesito interceptarla antes de que parta». «Considera hecho», respondió Jorge. «¿Y tú?». «Voy a resolver algunas cosas primero. Necesito estar preparado cuando la encuentre». Después de colgar, Antonio hizo otra llamada, esta vez a don Olavo. A pesar de la hora, el anciano contestó rápidamente. «Don Olavo, disculpe llamar tan temprano, pero necesito su ayuda». «Es sobre Elena, me imagino», respondió el anciano, sonando totalmente despierto. «Sí, ella está sufriendo por un malentendido terrible». «¿Malentendido?», repitió don Olavo con escepticismo. «¿O consecuencia de sus propias acciones?». Antonio respiró hondo. Sabía que el anciano tenía razón para desconfiar. «Ambos», admitió. «Cometí un error al no contarle a Elena quién soy realmente. Pero lo que ella cree ahora, que estaba jugando con sus sentimientos, que estoy casado, eso es una mentira cruel orquestada por mi exesposa». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Continúe», dijo don Olavo finalmente. Antonio explicó todo. Quién era realmente, cómo conoció a Elena, por qué escondió la verdad y lo que Cristina había hecho. «Entiendo», dijo don Olavo cuando terminó. «Y ahora quiere mi ayuda para encontrarla antes de que se vaya». «Sí. Ella confía en usted. Si puede hablar con ella, convencerla de que me escuche». «No voy a convencerla de nada, Antonio», interrumpió el anciano firmemente. «Elena es una mujer adulta, capaz de tomar sus propias decisiones. Lo que puedo hacer es darle todos los hechos para que decida con conocimiento de causa. Es todo lo que pido», aceptó Antonio. «Muy bien. Elena me llamó anoche para despedirse. Dijo que pasaría por aquí hoy por la mañana para dejar algunos libros que había tomado prestados. Debe llegar alrededor de las 8. El corazón de Antonio se aceleró. Era su oportunidad. «¿Puedo encontrarla ahí?». «Puede», respondió don Olavo. «Pero no garantizo que ella acepte hablar con usted». «Comprendo. Estaré ahí a las 7:30». Colgó, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. Había una oportunidad, pequeña que fuera, de corregir el error antes de que fuera demasiado tarde. A las 7:30 en punto, Antonio estacionó su coche discretamente a una manzana de la casa de don Olavo. No quería que Elena lo viera y decidiera no detenerse. Caminó hasta la casa del anciano bajo la lluvia fina, sintiendo cada gota como una pequeña aguja contra su piel tensa. Don Olavo lo recibió con una expresión seria. «Ella todavía no ha llegado», informó, conduciéndolo a la sala. «Gracias por hacer esto», dijo Antonio sentándose. El anciano lo estudió por un momento. «No lo hago por usted, Antonio. Lo hago por Elena. Ella merece saber la verdad antes de tomar una decisión tan drástica». Antonio asintió.
agradecido de todos modos. Usted se preocupa mucho por ella. Como por una hija, confirmó don Olavo. Fue la primera cuidadora que me trató como una persona, no como un viejo molesto o una fuente de ingresos. Elena tiene un don especial. Lo sé, dijo Antonio suavemente. Es por eso que no puedo dejarla ir sin luchar. Don Olavo se inclinó hacia adelante. ¿Puedo preguntarle algo, Antonio? Claro. ¿Qué siente exactamente por Elena? La pregunta tomó a Antonio desprevenido, no por su naturaleza, sino por su simplicidad directa. ¿Qué sentía por Elena? Era una pregunta que él mismo se había estado haciendo en las últimas semanas. Amor, respondió finalmente. Sé que puede parecer precipitado, nos conocemos hace poco tiempo, pero nunca sentí por nadie lo que siento por ella. Elena me hace querer ser una persona mejor. Cuando estoy con ella no soy el empresario, el heredero, el hombre rico. Soy solo Antonio, un hombre con defectos, miedos, sueños. Ella me ve, realmente me ve, como nadie jamás me vio. Don Olavo sonrió, por primera vez desde que Antonio llegó. Eso suena muy parecido a lo que llamamos amor, sí. Antes de que pudieran continuar la conversación, oyeron un golpe en la puerta. Don Olavo se levantó. Debe ser ella. Quédese aquí, déjeme hablar con ella primero. Antonio asintió, el corazón latiéndole tan fuerte que estaba seguro de que se podía oír por toda la casa. Oyó la puerta abrirse, voces amortiguadas, pasos en la entrada. Solo vine a dejar sus libros, decía la voz de Elena sonando exhausta. Mi tío está esperando en el coche, tengo que irme. ¿No puedes tomar un café conmigo antes? Solo 5 minutos, Elena. Te echaré de menos. Hubo una pausa. Está bien, aceptó Elena, renuente. 5 minutos. Más pasos ahora acercándose a la sala. Antonio se levantó, tenso, y entonces ella estaba allí, en la puerta, sus ojos verdes encontrándose con los suyos con una mezcla de sorpresa, dolor e ira. ¿Qué hace él aquí?, preguntó, su voz temblorosa, volviéndose hacia don Olavo. Necesita hablar contigo, querida, explicó el anciano tranquilamente, y creo que necesitas escucharlo. No tenemos nada que hablar, dijo Elena, ya retrocediendo hacia la puerta. Elena, por favor, suplicó Antonio dando un paso en su dirección. 5 minutos es todo lo que pido. Después, si aún quieres irte, no te lo impediré. Ella dudó, mirando a don Olavo, quien asintió alentadoramente. 5 minutos, aceptó finalmente, cruzando los brazos defensivamente. Don Olavo salió discretamente de la sala, dejándolos a solas. Elena permaneció de pie, negándose a sentarse, como si estuviera lista para huir en cualquier momento. ¿Qué quiere decirme?, preguntó con frialdad. ¿Que fue todo un malentendido? ¿Que su esposa está mintiendo? Ex-esposa, corrigió Antonio suavemente. Y sí, ella está mintiendo. Estamos divorciados hace 3 años, Elena. Ella soltó una risa amarga. ¿Y las fotos? ¿También son mentira? Probablemente son antiguas o manipuladas para parecer recientes. Cristina es especialista en manipulación, créeme. Elena negó con la cabeza, incrédula. ¿Por qué ella haría algo así? ¿Por qué se tomaría la molestia? Porque está enfadada, celosa, y porque aún tiene acciones en mi empresa. Teme perder influencia si me involucro seriamente con alguien. ¿Su empresa?, repitió Elena con una mirada penetrante. Entonces, ¿es verdad que usted es dueño de la constructora, no solo un empleado como me dijo? Antonio respiró hondo. Era ahora o nunca. La verdad, toda la verdad. Sí, soy dueño de la constructora Ramallo, una de las más grandes del país. Elena cerró los ojos por un momento, como si absorbiera el golpe. ¿Y cuán rico es, exactamente? La pregunta lo tomó desprevenido. ¿Eso importa? Importa para entender la magnitud de la mentira, respondió ella, abriendo los ojos nuevamente, ahora brillantes de lágrimas contenidas. Quiero saber cuánto me ocultó. Antonio dudó, pero sabía que le debía total honestidad ahora. Mi patrimonio personal se estima en unos 2.000 millones de euros. Elena palideció, apoyándose en la pared más cercana. 1.000 millones, repitió, casi en un susurro. ¿Y por qué exactamente alguien como usted se interesaría por alguien como yo, una simple cuidadora de ancianos, sin dinero, sin influencia, sin nada que ofrecer más que
más que el corazón más puro y el alma más hermosa que jamás he conocido, completó Antonio, dando un paso más en su dirección. Elena, mentí sobre mi dinero, sobre mi posición, sí, pero nunca jamás mentí sobre lo que siento por ti. Desde el primer momento, cuando te vi en aquella parada de autobús, protegiendo una simple bolsa de panes como si fuera un tesoro, supe que había algo especial en ti. Entonces, ¿por qué mentir?, preguntó ella, una lágrima finalmente escapando y deslizándose por su mejilla. ¿Por qué no confiar en mí desde el principio? Antonio sintió su propio corazón encogerse al verla llorar. Porque tuve miedo, admitió con total honestidad. Miedo de que, si supieras quién era realmente, me trataras diferente, de que vieras solo el dinero, la posición, como tantos otros hicieron antes, o peor, que te alejaras por creer que éramos de mundos incompatibles. Entonces prefirió engañarme, constató Elena con amargura, a construir una relación basada en mentiras. No fue así, protestó Antonio desesperado. Nunca mentí sobre quién soy como persona, sobre mis sentimientos, mis valores. Solo omití mi condición financiera. Fue un error, lo sé, y me arrepiento profundamente. Si pudiera volver atrás. Pero no puedes, interrumpió Elena. Lo hecho está. Sí, aceptó él derrotado. Pero aún podemos seguir adelante, Elena. Juntos, si puedes perdonarme. Ella lo encaró largamente, sus ojos verdes estudiando cada centímetro de su rostro, como si buscara algo. ¿Cómo puedo confiar en usted ahora? ¿Cómo puedo saber que no hay más mentiras? No puedo probar eso con palabras, respondió Antonio sinceramente. Solo con acciones, con tiempo. Todo lo que pido es una oportunidad para mostrar que soy digno de su confianza, de su amor. Elena desvió la mirada, pasándose las manos por el rostro para secarse las lágrimas. Necesito pensar, Antonio. Esto es demasiado para procesar ahora. Entiendo, dijo él sintiendo un hilo de esperanza. Al menos ella no estaba rechazando categóricamente. ¿Aún va para Sevilla? Sí, respondió ella firmemente. Necesito distancia, tiempo para pensar. Antonio asintió, respetando su decisión, aunque sintiera como si su corazón estuviera siendo arrancado del pecho. ¿Puedo llamarla? ¿Mientras esté allí? Elena dudó y por un momento él temió que fuera a decir que no. Puede, respondió finalmente, pero no prometo contestar. Es justo, aceptó él, aliviado por este pequeño consentimiento. Elena, antes de irte, necesito que sepas una cosa más. ¿Qué? Te amo, dijo simplemente. Sé que puede parecer precipitado, quizás incluso oportunista en este momento, pero es la verdad. Te amo, y haré lo que sea necesario para reconquistar tu confianza nuevamente. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas otra vez. Quisiera poder decir lo mismo ahora, respondió, con voz embargada. Pero ya no sé lo que siento, Antonio. Necesito tiempo. Entiendo, dijo él, el corazón pesado. Y esperaré el tiempo que sea necesario. Elena asintió. Luego se volvió hacia la puerta. Adiós, Antonio. Hasta pronto, Elena, corrigió él suavemente. Ella se detuvo por un instante, como si fuera a decir algo más, pero solo siguió caminando. Momentos después, Antonio oyó la puerta principal abrirse y cerrarse. Don Olavo regresó a la sala, encontrando a Antonio parado en el mismo lugar, mirando hacia la puerta como si esperara que Elena regresara en cualquier momento. ¿Se fue?, preguntó el anciano. Sí, respondió Antonio, su voz sonando distante incluso para sus propios oídos. Para Sevilla. Dijo que necesita tiempo para pensar. Eso es bueno, observó don Olavo sentándose. Significa que no cerró la puerta por completo. ¿Cree que tengo una oportunidad?, preguntó Antonio volviéndose para encararlo. El anciano consideró la pregunta por un momento. Creo que Elena tiene un corazón generoso, capaz de perdonar, pero también tiene orgullo y fue profundamente herida. No será fácil reconquistar su confianza. Haré lo que sea necesario, prometió Antonio. ¿Incluyendo darle el espacio y el tiempo que pidió?, cuestionó don Olavo con una mirada perspicaz. Antonio dudó, luego asintió. Sí, incluso eso, aunque sea lo más difícil que haya tenido que hacer. Bueno, aprobó el anciano. Mientras tanto, le sugiero que resuelva el problema de raíz. Cristina, dijo Antonio, entendiendo inmediatamente. Exactamente.
Esa mujer es peligrosa, Antonio. No se rendirá fácilmente. Lo sé, aceptó él, sintiendo la ira reemplazar momentáneamente la tristeza. Y no permitiré que interfiera más en mi vida, ni en la de Elena. En los días que siguieron, Antonio se sumergió en el trabajo como forma de distracción. Habló con sus abogados sobre la posibilidad de comprar las acciones de Cristina en la empresa, incluso si tenía que pagar un precio por encima del mercado. Quería cortarla completamente de su vida. También respetó la petición de Elena de espacio. Envió solo un mensaje por día, corto, sin presión. Buenos días, espero que estés bien. Te echo de menos. Pasé por la panadería hoy y pensé en ti. Don Olavo te manda recuerdos. A veces recibía una respuesta breve. Gracias. Mándale recuerdos a él también. Otras veces, silencio. Pero mantuvo su promesa de darle tiempo. Una semana después de la partida de Elena, Antonio estaba en su oficina cuando Mariana entró con una expresión preocupada. Doctor Antonio, doña Cristina está aquí. Insiste en hablar con usted. Antonio sintió la irritación crecer, pero se mantuvo en calma. Puede hacerla pasar, Mariana. Minutos después, Cristina entraba en su oficina, deslumbrante como siempre en un vestido rojo ajustado y tacones altos. Su sonrisa era confiada, como si estuviera segura de su victoria. Antonio, querido, lo saludó ella, acercándose para besarlo en la mejilla. Él retrocedió manteniendo distancia. ¿Qué quieres, Cristina? Ella fingió sorpresa. Toda esta hostilidad es por aquella enfermerita. Pensé que ya había superado este capricho. La ira de Antonio amenazó con desbordarse, pero se contuvo. No le daría a Cristina el placer de verlo perder el control. Elena no es un capricho, respondió con voz helada. Y lo que hiciste fue imperdonable. Cristina se encogió de hombros, sentándose sin ser invitada. Te hice un favor, querido. Esa mujer no pertenece a nuestro mundo. ¿Te imaginas los comentarios, las miradas, si aparecieras con ella en un evento? ¿Nuestro mundo?, repitió Antonio con desprecio. No existe nuestro mundo, Cristina. Estamos divorciados, ¿recuerdas? Y en cuanto a los comentarios, sinceramente no me podría importar menos. Ella lo estudió por un momento, su expresión cambiando de confianza a cautela. ¿Estás realmente enamorado de ella?, constató no como una pregunta, sino como una realización sorprendente. Estoy, confirmó él, sin dudar, y no permitiré que interfieras más en mi vida. Cristina rió, pero el sonido era forzado. ¿Y qué pretendes hacer? ¿Ignorar la opinión de todos? ¿Arriesgar tu reputación, tus negocios? Si es necesario, sí, respondió Antonio firmemente, pero dudo que llegue a eso. El mundo ha cambiado, Cristina. La gente se preocupa menos por castas sociales de lo que te imaginas. Ella se levantó, ajustándose el vestido. Eres ingenuo, Antonio. Siempre lo has sido. ¿Crees que tus clientes ricos, tus socios de negocio, van a respetar a un hombre que se casa con una sirvienta? La palabra fue dicha con tanto desprecio que Antonio tuvo que controlarse para no alzar la voz. Elena es cuidadora de ancianos y es un trabajo más digno e importante que cualquier cosa que tú hayas hecho en la vida, Cristina. El rostro de ella se puso rojo de ira. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque es la verdad, respondió él tranquilamente. Ahora, si no tienes nada más que decir, tengo trabajo que hacer. Esto no ha terminado, Antonio, amenazó ella dirigiéndose a la puerta. No permitiré que arruines todo lo que construimos por culpa de una aventura. No es una aventura, corrigió él. Y en cuanto a lo que construimos, tú lo destruiste hace 3 años cuando decidiste traicionarme con Ricardo. ¿Lo recuerdas? ¿Tu gran amor que duró exactamente 6 meses? Cristina lo encaró con ojos centelleantes de rabia. Te arrepentirás de esto. Lo único de lo que me arrepiento, respondió Antonio, es de haber permitido que tú hirieras a Elena. Después de que ella salió, golpeando la puerta con fuerza, Antonio respiró hondo intentando calmarse. Sabía que Cristina no se rendiría fácilmente. Era vengativa, manipuladora, pero estaba decidido a proteger a Elena de cualquier nuevo intento de interferencia. Su preocupación, sin embargo, fue interrumpida por el sonido del teléfono. Era Jorge. Antonio, creo que tenemos un problema, dijo su amigo sin preámbulos. ¿Qué pasó?
Acabo de salir de una reunión con los inversores del proyecto Jardines Verticales. Están amenazando con retirar su apoyo. Antonio frunció el ceño. Era uno de los proyectos más importantes de la constructora en ese momento, un emprendimiento sostenible que combinaría apartamentos de lujo con grandes áreas verdes y sistemas de energía renovable. ¿Por qué? Los números son sólidos, el proyecto está avanzando dentro del cronograma. No es por eso, explicó Jorge vacilante. Es personal. Dijeron algo sobre preocupaciones con tu vida personal, afectando la imagen de la empresa. Antonio cerró los ojos, sintiendo la ira crecer nuevamente. Cristina. Probablemente, aceptó Jorge. Ella los conoce a todos socialmente. No sería difícil sembrar la duda. ¿Qué sugirieron exactamente? Jorge dudó nuevamente. Que te alejes temporalmente del liderazgo del proyecto. Que yo asuma como director ejecutivo. Era un golpe directo. Jardines Verticales era el proyecto más personal de Antonio, algo en lo que había puesto su corazón y alma. Combinaba sus conocimientos de ingeniería con su creciente preocupación ambiental. Ser apartado sería profundamente doloroso. Entiendo, dijo finalmente. Organiza una reunión con todos ellos para mañana. Quiero hablar personalmente. ¿Estás seguro?, preguntó Jorge preocupado. Están bastante decididos. Estoy, respondió Antonio firmemente. Es hora de aclarar algunas cosas. Después de colgar, Antonio permaneció sentado durante mucho tiempo, pensando. La estrategia de Cristina era clara ahora. Si no conseguía separarlo de Elena atacándola directamente, atacaría a través de los negocios, de la reputación, de todo lo que él había construido a lo largo de la vida. Pero si ella pensaba que eso lo haría retroceder, no conocía al nuevo Antonio, el hombre que Elena había ayudado a despertar. Estaba dispuesto a luchar no solo por su amor, sino también por su libertad de elegir su propio camino, sin doblegarse a presiones sociales o expectativas ajenas. Cogió el teléfono y escribió un mensaje a Elena. Te echo de menos cada día más. Espero que estés encontrando las respuestas que buscas. Aquí estoy aprendiendo a luchar por lo que realmente importa. Para su sorpresa, la respuesta llegó casi inmediatamente. También te echo de menos. Estoy confusa, pero cada día trae más claridad. Estoy casi lista para volver y conversar. Antonio sonrió, sintiendo una ola de esperanza. Quizás, solo quizás, no todo estuviera perdido. Pero antes de que pudiera responder, su teléfono sonó nuevamente. Era Juliana, la hermana de Elena. «¿Señor Ramallo?», dijo ella, su voz urgente. «Es sobre Elena. Esa mujer, su exesposa, la encontró». La sangre de Antonio se heló. «¿Qué? ¿Cómo?» «No lo sé», respondió Juliana claramente agitada. «Apareció en casa de nuestros padres hoy por la mañana. Elena no estaba. Había ido al mercado con nuestra madre. Pero le contó a mi padre que... Dijo cosas terribles. Mostró documentos. Fotos. ¿Qué documentos?», preguntó Antonio temiendo la respuesta. «Registros bancarios, aparentemente mostrando transferencias de su empresa a la cuenta de Elena, como si usted estuviera pagando por servicios». Antonio sintió náuseas. «Eso es una falsificación, Juliana. Nunca transferí dinero a Elena. Su hermana jamás lo aceptaría». «Lo sé», dijo Juliana sorprendiéndolo. «Conozco a mi hermana. Pero mi padre, él es un hombre sencillo, tradicional. Quedó destrozado, humillado. Cuando Elena llegó y él la confrontó fue horrible. Ella negó todo, claro, pero mi padre estaba tan trastornado que no escuchó. Dijo cosas que no debería». Antonio cerró los ojos imaginando la escena. El padre de Elena confrontándola con falsas acusaciones, llamándola de nombres impensables, todo por culpa de las mentiras de Cristina. «¿Dónde está Elena ahora?», preguntó, ya levantándose, decidido a ir a Sevilla inmediatamente si era necesario. «Ella se fue», respondió Juliana. «Cogió algunas cosas y se marchó. Dijo que regresaría a Madrid». «¿Cuándo fue eso?» «Hace unas horas. Intenté llamarla, pero el móvil está apagado. Estoy preocupada, señor Ramallo. Elena está fragilizada, y ahora esto... La encontraré», prometió Antonio. «Y en cuanto a su exesposa, no se va a rendir, ¿verdad? Es una mujer peligrosa».
Antonio pensó en Cristina, en su determinación fría, en su capacidad de manipulación y destrucción. Sí, aceptó gravemente. Es peligrosa, pero no permitiré que hiera a Elena nuevamente. Después de colgar, Antonio inmediatamente comenzó a hacer llamadas al aeropuerto, a sus contactos en las estaciones de autobuses, a Jorge pidiéndole que verificara los hoteles en los que Elena podría estar. Si ella había vuelto a Madrid, él la encontraría. Pero ¿qué diría cuando la encontrara? ¿Cómo protegerla de la furia destructiva de Cristina? La respuesta le llegó como un destello, una idea tan simple y al mismo tiempo tan audaz que casi lo asustó. Pero cuanto más pensaba en ella, más seguro estaba de que era el camino correcto. Cogió el teléfono nuevamente y hizo otra llamada, esta a su abogado. «Doctor Méndez, Antonio Ramallo. Necesito un favor urgente. Quiero transferir el 40% de las acciones de la constructora Ramallo a un nuevo nombre. Sí, sé que es un porcentaje significativo. No, no es un error. Quiero que prepare todos los documentos inmediatamente. ¿El nombre? Elena Alba». Cuando colgó sintió una extraña paz. Sabía que estaba haciendo lo correcto, no solo para proteger a Elena, sino porque ella lo merecía. Era una mujer extraordinaria, inteligente, fuerte, compasiva. Con o sin su perdón, con o sin su amor, quería garantizar que ella jamás fuera vulnerable nuevamente, que tuviera el poder de enfrentar a Cristina y a cualquier otro que intentara menospreciarla. Ahora solo necesitaba encontrarla, y rezaba para que no fuera demasiado tarde. La mañana de la importante reunión con los inversores amaneció con un cielo excepcionalmente azul en Madrid, como si la propia naturaleza enviara una señal de esperanza. Antonio se despertó temprano, preparándose meticulosamente. No era solo una reunión de negocios, era una declaración de principios, una afirmación de quién era él realmente y quería ser de ahora en adelante. Eligió un traje azul marino impecable, pero prescindió de la corbata, un pequeño detalle que simbolizaba su nuevo enfoque de la vida. Formal cuando era necesario, pero sin las ataduras innecesarias de las convenciones sociales. Antes de salir, envió un mensaje a Elena. «Hoy es día de batalla, pensando en ti». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Estaré contigo en pensamiento. Sé auténtico, como sé que eres. Te quiero». Esas 3 últimas palabras dieron a Antonio la fuerza que necesitaba. Condujo hasta la sede de la constructora Ramallo, sintiéndose invencible. En el camino, llamó a Jorge. «¿Está todo preparados?», preguntó. «Sí», respondió el amigo. «Los documentos están listos y la sala de reuniones organizada. Pero, Antonio, ¿estás seguro de esto? Es un movimiento arriesgado». «Nunca estuve tan seguro de algo en mi vida», afirmó Antonio. «A veces necesitamos perder algo para ganar lo que realmente importa». Cuando llegó a la oficina, Mariana lo recibió con una expresión preocupada. «Doctor Antonio, todos los inversores ya han llegado, y doña Cristina también está allí». «¿Cristina?», preguntó Antonio sorprendido. «Ella no fue invitada». «Aparentemente, el señor Mendoza la trajo como consultora», explicó Mariana, incómoda. «Lo siento mucho, no pude impedirlo». «No se preocupe», la tranquilizó Antonio con una sonrisa confiada. «En realidad es perfecto. Así lo resolveré todo de una vez». Antes de entrar en la sala de reuniones, hizo una última llamada. A Elena. «Ella está allí», dijo sin preámbulos. «Cristina, me imaginé que estaría», respondió Elena, sorprendiéndolo con su calma. «Antonio, recuerda, no necesitas probar nada a esas personas. Haz lo que tu corazón te diga que es correcto». «Es exactamente lo que pretendo hacer», confirmó él. «Elena, quiero que vengas a la empresa, ahora». «¿Qué? ¿Por qué?» «Confía en mí», pidió Antonio. «Es importante que estés aquí». Tras un momento de vacilación, Elena aceptó. «Estaré allí en 30 minutos». Al entrar en la sala de reuniones, Antonio encontró exactamente el escenario que esperaba. 10 hombres de mediana edad en trajes caros, todos con expresiones graves, y Cristina, deslumbrante en un traje de chaqueta rojo, sentada estratégicamente al lado del principal inversor, Mendoza. «Buenos días, señores», saludó Antonio con voz firme. «Y, señora,
añadió con un frío saludo a Cristina, quien sonrió con falsa dulzura. Antonio, querido, espero que no le importe mi presencia, dijo ella meliflua. Como aún tengo participación en la empresa, me pareció prudente acompañar esta discusión tan importante. En realidad, Cristina, respondió Antonio tranquilamente, su presencia es bastante oportuna. Facilita lo que tengo que decir. El tono de él hizo que la sonrisa de ella vacilara por un instante. Mendoza, un señor de cabellos canosos y expresión autoritaria, tomó la palabra. Vamos directo al grano, Ramallo, dijo secamente. Estamos preocupados por el rumbo que está tomando la empresa, específicamente con decisiones recientes que parecen demasiado emocionales. ¿Decisiones emocionales?, repitió Antonio levantando una ceja. ¿Podría ser más específico, Mendoza? El inversor lanzó una mirada rápida a Cristina antes de continuar. Su involucramiento con una mujer de origen humilde, su alejamiento de los círculos sociales adecuados. ¿Y ahora nos enteramos de que está invirtiendo en una panadería comunitaria en la periferia? Esto no es coherente con la imagen de la constructora Ramallo. ¿Imagen?, cuestionó Antonio, manteniendo la calma. ¿Y cuál sería esa imagen exactamente? ¿De una empresa que solo se preocupa por el lucro sin responsabilidad social? ¿De un lugar donde la vida personal de los empleados es dictada por un código no escrito de elitismo? No distorsione mis palabras, protestó Mendoza, irritado. La cuestión aquí es la estabilidad. Sus relaciones personales están afectando sus negocios. Este proyecto, Jardines Verticales, requiere un liderazgo claro, un enfoque total. Y es exactamente lo que ha recibido, afirmó Antonio. Los informes están ahí, los números no mienten. El proyecto está en el cronograma dentro del presupuesto, con preventas por encima de las expectativas. Por ahora, intervino Cristina con voz suave. Pero ¿cuánto tiempo hasta que esta distracción sentimental comience a afectar su juicio, Antonio? Él la encaró manteniendo la compostura. Interesante que mencione distracción sentimental, Cristina, especialmente considerando el esfuerzo que ha hecho para interferir en mi vida personal. Un murmullo recorrió la sala. Cristina mantuvo la sonrisa, pero sus ojos se endurecieron. No sé de qué está hablando, respondió ella. ¿No?, preguntó Antonio, sacando una carpeta de su maletín. Tengo aquí informes detallados de un investigador particular que usted contrató para seguir a Elena. Tengo registros de sus visitas al lugar de trabajo de ella, a la casa de sus padres en Sevilla. Tengo incluso copias de los documentos falsificados que usted presentó, sugiriendo transferencias de dinero que nunca sucedieron. El color abandonó el rostro de Cristina, mientras los inversores intercambiaban miradas incómodas. Esto es ridículo, protestó ella, pero su voz había perdido la confianza. ¿Por qué yo haría algo así? Por despecho, respondió Antonio simplemente. Por no aceptar que encontré a alguien que me hace feliz, que me inspira a ser una persona mejor, no solo un hombre de negocios. Hubo un silencio embarazoso. Mendoza se aclaró la garganta, claramente incómodo con el rumbo de la conversación. Antonio, este es un asunto personal entre usted y Cristina, dijo, intentando retomar el control. Estamos aquí para discutir el proyecto. No, Mendoza, discrepó Antonio firmemente. Estamos aquí porque Cristina los convenció de que mi vida personal representa un riesgo para el proyecto. Estamos aquí por prejuicio, por elitismo, por una visión estrecha de lo que significa ser exitoso. En ese momento hubo un golpe en la puerta. Jorge entró acompañado por Elena. Ella estaba elegante en su sencillez, vestido azul discreto, cabello suelto, casi sin maquillaje. Había una dignidad natural en su postura que hizo que varios de los hombres presentes se enderezaran en sus sillas. Señores, esta es Elena Alba, presentó Antonio extendiéndole la mano, la cual ella se acercó a estrechar firmemente. La mujer que amo y que, aparentemente, representa una amenaza tan grande para los negocios. Elena los saludó con una sonrisa serena, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente al encontrar la mirada furiosa de Cristina. Elena, continuó Antonio, es cuidadora de ancianos. Dedica su vida a proporcionar dignidad y confort a personas en sus últimos años. Tiene más integridad e inteligencia emocional en el dedo meñique que muchos ejecutivos que conozco. Esto es muy conmovedor
interrumpió Cristina con sarcasmo, pero aún no explica por qué está arriesgando un proyecto de miles de millones en una aventura romántica. No estoy arriesgando nada, respondió Antonio tranquilamente. En realidad, Elena me inspiró a expandir el concepto de los jardines verticales. Además de los apartamentos de lujo y las áreas verdes, ahora incluiremos un centro comunitario, con cursos de formación profesional, atención a personas mayores y una filial de la panadería comunitaria Nuevos Comienzos. Los inversores intercambiaron miradas sorprendidas. «Eso no estaba en el proyecto original», protestó Mendoza. «No», aceptó Antonio. «Es una evolución, una que hará el proyecto no solo lucrativo, sino verdaderamente transformador. Ya he hecho un estudio de viabilidad. El centro aumentará el valor percibido del proyecto en al menos un 30%. Atraerá a compradores interesados en la sostenibilidad social y podrá ser utilizado como deducción fiscal». Jorge distribuyó carpetas conteniendo los estudios mencionados. Los inversores comenzaron a hojear los documentos con interés creciente. «Parece prometedor», admitió uno de ellos renuentemente. «Es más que prometedor», afirmó Elena, hablando por primera vez. Su voz era suave, pero firme. «Es un modelo de negocio que integra lucro y propósito, el tipo de proyecto que hará una diferencia real en la vida de las personas, mientras valora la inversión de ustedes». Antonio la miró con orgullo. Aunque nerviosa, él podía sentir su mano temblar ligeramente en la suya. Elena hablaba con convicción y claridad. «Señores», continuó Antonio, «entiendo sus preocupaciones, pero lo que propongo hoy no es abandonar el lucro en favor del sentimentalismo. Es expandir nuestra visión de lo que un proyecto inmobiliario puede ser. Y digo nuestra, porque todos nosotros en esta sala tenemos la oportunidad de formar parte de esta transformación». «¿O no?», completó con firmeza, «porque los jardines verticales seguirán adelante, con o sin ustedes. Si prefieren retirarse, compraré sus participaciones. Ya tengo nuevos inversores interesados, personas que comparten esta visión más amplia». El silencio que siguió fue denso. Cristina miraba de un inversor a otro, intentando evaluar el impacto de las palabras de Antonio. «Esto es absurdo», dijo finalmente. «¿Está dispuesto a tirar por la borda años de trabajo, de relaciones comerciales, por culpa de...» «¿Ella?» «No, Cristina», corrigió Antonio. «Estoy dispuesto a transformar años de trabajo en algo aún mayor, más significativo. No estoy tirando nada por la borda. Estoy construyendo algo mejor». Mendoza se aclaró la garganta nuevamente, ajustándose las gafas. «Antonio, debo admitir que los números de este nuevo concepto son intrigantes, pero la cuestión de la estabilidad permanece. ¿Cómo podemos estar seguros de que su situación personal no afectará los negocios en el futuro?» Fue Elena quien respondió, sorprendiendo a todos. «Señor Mendoza, con todo respeto, ninguno de ustedes dudó cuando Antonio estaba casado con Cristina, ¿correcto? Y sin embargo, aquella relación estaba basada en apariencias, no en amor verdadero. Era estable en la superficie, pero vacía por dentro». Ella miró a Cristina sin hostilidad, solo constatando un hecho. «Lo que Antonio y yo tenemos puede ser nuevo, pero es real, basado en valores compartidos, en respeto mutuo, en admiración genuina. Esto no es inestabilidad, es la base más sólida que una relación puede tener». Cristina se levantó abruptamente, el rostro contraído de rabia. «Esto es ridículo. Ustedes realmente van a escuchar a esta... «Cuidado con sus palabras, Cristina», advirtió Antonio, su voz ahora helada. «Recuerde que tenemos aquí pruebas suficientes de sus intentos de sabotaje, difamación y falsificación de documentos». Ella se detuvo, percibiendo el peligro en su posición. «Señores», continuó Antonio, volviéndose hacia los inversores, «la decisión es de ustedes. Continuamos juntos con esta visión expandida del proyecto o nos separamos amistosamente. No hay respuestas incorrectas, solo elecciones». Lo que siguió fue una hora de discusión intensa, preguntas técnicas, proyecciones financieras, análisis de riesgo. Elena permaneció al lado de Antonio, participando activamente cuando el asunto involucraba el centro comunitario, impresionando a varios de los presentes
con su conocimiento práctico y visión social. Cristina, aislada en un rincón, observaba con creciente desesperación el rumbo de la reunión. Su plan estaba fracasando ante sus ojos. Uno por uno, los inversores que había convencido para presionar a Antonio parecían reconsiderar sus posiciones. Finalmente Mendoza habló por todos. Antonio, después de considerar cuidadosamente, hemos decidido continuar en el proyecto. Este enfoque integrado combinando lujo y responsabilidad social es innovador y potencialmente muy lucrativo. Un murmullo de acuerdo recorrió la sala. Cristina se levantó, cogiendo su bolso. «Son todos unos tontos», declaró, dirigiéndose a la puerta. «Se arrepentirán». «Cristina», llamó Antonio, haciéndola detenerse. «Tengo una última propuesta para usted». Ella se giró, desconfiada. «Quiero comprar su participación en la empresa», explicó él. «Valor de mercado más una prima del 10%. Es una oferta generosa». Los ojos de ella brillaron con codicia momentánea. «¿Por qué?» «Porque quiero cortar cualquier vínculo entre nosotros», respondió Antonio honestamente. «Y porque a pesar de todo pasamos años juntos. Prefiero que nuestros caminos se separen con un acuerdo justo que con amargura». Elena apretó su mano, en silencioso apoyo. Había grandeza en aquel gesto, no venganza, sino liberación limpia. Cristina dudó, luego asintió rígidamente. «Mi abogado se pondrá en contacto con el suyo». Cuando ella salió hubo un suspiro colectivo de alivio en la sala. La reunión continuó por unos minutos más, ajustando detalles técnicos, antes de que los inversores se retiraran, cada uno saludando a Elena con un nuevo respeto en sus miradas. Finalmente, a solas, Antonio atrajo a Elena a sus brazos. «Estuviste increíble», dijo besándola suavemente. «Tú también», respondió ella sonriendo. «Pero aún no puedo creer que me llamaras a una reunión de inversores sin previo aviso». Antonio rió. «Fue impulsivo, lo admito, pero cuando me di cuenta de que Cristina estaría allí, supe que era la oportunidad perfecta para mostrarles a todos quién eres realmente. No la mujer humilde que ella intentó menospreciar, sino la persona extraordinaria con quien elegí compartir mi vida». Elena lo abrazó con fuerza. «Gracias por eso, por verme así». 3 meses después, la panadería comunitaria Nuevos Comienzos era inaugurada en Vallecas. El espacio era exactamente como Elena había soñado, acogedor, con mesas de madera rústica, el aroma de pan fresco impregnando el aire y rostros sonrientes por todas partes. Jóvenes del barrio habían sido contratados y entrenados, muchos de ellos teniendo su primera oportunidad de empleo formal. En el centro de la panadería, una discreta placa informaba que el espacio estaba dedicado a todos aquellos que creen que es posible volver a empezar, sin importar cuántos obstáculos la vida presente. La inauguración fue un evento comunitario. Residentes del barrio, empleados, amigos. Don Olavo estaba allí, orgulloso como un abuelo, usando un bastón nuevo, regalo de Antonio. «Sabía que ustedes dos funcionarían», le confió el anciano a Elena, mientras observaban a Antonio conversando animadamente con un grupo de jóvenes aprendices de panadero. Él necesitaba a alguien que le recordara lo que realmente importa en la vida, y tú necesitabas a alguien que creyera en tus sueños. «Tienes razón», aceptó Elena sonriendo. «Nos complementamos». Para sorpresa de todos, un coche sencillo estacionó frente a la panadería. De él bajó un hombre de mediana edad, de manos curtidas y expresión vacilante. El padre de Elena. Ella se quedó inmóvil al verlo, el corazón acelerado. Antonio, percibiendo su tensión, se acercó inmediatamente, colocando un brazo protector alrededor de sus hombros. «Elena», llamó su padre, acercándose tímidamente. «Tu madre me contó sobre la inauguración. Espero que no te importe que haya venido». «Padre», respondió ella con voz entrecortada. «Yo no esperaba». Hubo un momento de silencio incómodo. Entonces, para sorpresa de Elena, su padre extendió la mano hacia Antonio. «Señor Ramallo», dijo con dignidad, «mi hija Juliana me explicó todo. Esa mujer, las mentiras, le pido disculpas por haberle creído». Antonio estrechó su mano firmemente. «No hay nada que disculpar, señor Alba. Cristina es muy convincente». El hombre mayor se volvió entonces hacia su hija,
los ojos humedecidos. Elena, lo que te dije, las acusaciones, jamás debí haber dudado. Conociéndote toda la vida, sabiendo el tipo de persona que eres, debí haber confiado. ¿Me perdonas? Elena sintió lágrimas rodar por su rostro. Sin palabras, solo abrazó a su padre con fuerza, sintiéndolo temblar en sus brazos. Era el nuevo comienzo que faltaba en su vida. Horas después, cuando la mayoría de los invitados ya se habían marchado, Antonio sorprendió a Elena llevándola hasta el pequeño jardín en la parte trasera de la panadería, un espacio tranquilo con flores y un banco de madera. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo él sacando una pequeña caja del bolsillo. Elena sintió el corazón acelerarse, pensando que sería un anillo. En cambio, cuando abrió la caja encontró una llave. «¿Qué es esto?», preguntó confusa. «La llave de nuestra casa», respondió Antonio. «Si quieres, claro». Él explicó que había comprado una casa en La Latina, no una mansión ostentosa, sino un espacio cómodo, con un gran jardín y una cocina espaciosa, para que experimentes nuevas recetas de pan, bromeó. Elena miró la llave, luego al hombre frente a ella. ¿Quién diría que un encuentro casual en un autobús, en una mañana lluviosa, cambiaría sus vidas tan completamente? «Con una condición», dijo ella con una sonrisa. «Quiero que sigamos tomando el autobús de vez en cuando, para no olvidarnos de dónde venimos y de cómo todo empezó». «Hecho», aceptó Antonio, riendo. Entonces, para sorpresa de Elena, se arrodilló frente a ella, sacando ahora sí una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. «No planeaba hacer esto hoy», confesó. «Pero viéndote realizar tu sueño, con tu padre aquí, todo pareciendo encajar, no puedo pensar en un momento mejor». Abrió la caja, revelando un anillo simple pero elegante, con una única esmeralda que recordaba el color de los ojos de Elena. «¿Te casas conmigo?», preguntó con voz temblorosa. «No por lo que tengo, sino por lo que somos juntos». Elena sintió el corazón desbordante de emoción. «Sí», respondió sin dudar, «por lo que somos, por lo que seremos, por todos los nuevos comienzos que aún tendremos juntos». El beso que selló aquel compromiso fue presenciado solo por las estrellas que comenzaban a surgir en el cielo de Madrid. Dos mundos diferentes que se hicieron uno, dos almas que encontraron una en la otra no solo amor sino propósito compartido. Al día siguiente, la panadería comunitaria Nuevos Comienzos abrió sus puertas oficialmente. Y mientras el olor a pan fresco atraía a los primeros clientes, Elena y Antonio intercambiaban miradas cómplices por encima de los mostradores. La vida no era perfecta, nunca lo sería, pero era real, auténtica, llena de posibilidades. Y eso, descubrieron ambos, era mucho mejor que cualquier cuento de hadas. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Elena y Antonio haya tocado sus corazones. Como el aroma de pan fresco que llena los espacios vacíos, el amor verdadero tiene el poder de transformar vidas e inspirar nuevos comienzos. Para más historias emocionantes como esta, hemos preparado una lista de reproducción especial, a la que puede acceder haciendo clic en el enlace a su izquierda. Si esta narrativa ha calentado su corazón como un pan recién salido del horno, no olvide suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Diariamente, traemos historias únicas que exploran las complejidades de la vida y el poder transformador del amor auténtico. Comparta en los comentarios cuál fue el momento que más le emocionó en esta jornada de Elena y Antonio. Al fin y al cabo, como el pan que se parte y se comparte, las buenas historias cobran aún más sabor cuando se experimentan en comunidad.